Está aquí la señora Marta Lilia López de Núñez, esposa del candidato a la gobernatura del estado de la coalición Movimiento Progresista, Arturo Núñez Jiménez. ¿Cómo estás, Marta Lilia? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Chuy. Muy bien, muy contenta, muy tranquila y disfrutando mucho estos últimos días de campaña. Y sí los has disfrutado, porque híjole, hay gente que la sufre, ¿eh? No, la verdad que sí los he disfrutado. A mí me gusta mucho el contacto directo con la gente y ahora en esta campaña me ha tocado caminar. Y la verdad se aprende mucho, se recibe muchísimo de la gente y a mí eso me gusta, me enseña y yo creo que diariamente uno tiene que estar pendiente del aprendizaje que tiene uno alrededor para que de esa manera pueda uno crecer. Te ha tocado caminar. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo has ayudado a tu esposo en esta campaña? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo lo que hago es ir casa por casa pidiéndoles el voto por Andrés Manuel López Obrador, presidente, por Arturo Núñez, gobernador, y por todos los candidatos de la coalición. Y bueno, allí tengo el momento de respuesta de la gente que me dice, claro señora, estamos con ustedes, vamos con ustedes, queremos un cambio, y muchas veces te dan un abrazo, te dan un beso, te dicen le acompaño y le sigo, y así muchas veces comienzo con 10, con 20 personas y termino con hasta 50, ¿no? Pero ha habido también que te digan, no, yo voy a votar por otro candidato, o no, yo no soy de ese color. ¿No te has encontrado con eso? Sí, pero ha sido mínimo. En realidad, puedo decirte que de 10 casas que yo visito, 2 me dicen, señora, yo nací priista y voy a morir priista. Lo respeto, perfecto, me dio gusto saludarle. O yo he recibido o estoy de este otro partido, del PAN, no sé, ¿no? Pero en números, sí te digo, 8 de cada 10 dicen vamos por el cambio. Pero vamos a platicar un poquito de Arturo, de ti, porque creo que es importante también conocer esta parte, ¿no?, de los candidatos, y narrado por sus esposas, creo que es también mucho más importante. ¿Cuántos años de casado tienen Arturo y tú? 37 años cumplimos el 18 de enero. 37 años. Así es. ¿Y cuántos hijos y cuántos nietos? 4 hijos, Marta, Arturo, Néstor y Fernanda. Y ¿de ellos cuántos están casados? 3 que ya están casados. ¿Quién es Mi yerno es Munir, Marta y Jimena. Me queda solamente una soltera que está, yo le digo, por este tiempo aquí, pero que ya tiene la maleta lista para irse a Italia en agosto, ¿no? Ajá. ¿Va a estudiar o...? Sí, va a estudiar. Va a estudiar. Va a estudiar allá y tenemos 4 nietos. Ajá. Esos no puedo dejar de nombrártelos porque son la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida. Eduardo, Ana Sofía, Munir y Loreta, que es la que apenas va a cumplir 3 meses, que me tocó verla nacer, fue una experiencia maravillosa. Y además ya viene otro. Ahí viene otro más. Así es. El quinto. El quinto, exactamente. Pues, óyeme, ¿tú conociste a Arturo ya político? Fíjate que yo lo conocí en el tiempo que era director de difusión cultural. En el 71 yo regreso a Tabasco después de haberme ido a estudiar la carrera de maestra de educación preescolar en la Ciudad de México, y allí lo conozco porque entro a la preparatoria para sacar algunas materias que me hacían falta en la preparatoria del estado, y un grupo de amigos formamos un ateneo y se decide que se va a invitar a Arturo Núñez. Yo hasta ese momento no conocía a Arturo Núñez. Y como a mí trabajaba por las mañanas como educadora, asistía a la prepa por las tardes, resulta ser aquí en Villahermosa, que mis compañeros me dicen, pues como fuiste la única que no asistió, ahora tú vas a presentar a Arturo Núñez. Y yo les digo, nunca he sido maestra de ceremonias. No importa, aquí está su currículum y te toca a ti. Y en ese momento acudo a mi tío Ernesto Aguilera y le digo, oye, ayúdame, porque no sé para cómo hacer el guión y todo esto, ¿no? Y lo presento, nerviosísima, y
El tema era el dólar y su repercusión. El cambio del dólar a... ¿El qué? ¿Ya en los tiempos de Echeverría? Sí, más o menos, no, un poquito más para acá Más ya. para acá. El cambio del dólar, porque las reservas de Estados Unidos eran en oro. Uh-huh. Entonces, en ese momento se decide que ya no más el oro representará estas reservas, sino que se pasará al billete, al dólar, ¿no? Entonces, lo escucho, me maravillo, esa es la palabra, de ver cómo es capaz de deshacer un todo y volverlo a armar, y no me doy cuenta que lo escucho, no sé, yo creo, 1:30, 2 horas, y me encanto, la verdad, con la forma de hablar de Arturo. ¿Eso es lo que más te gusta de él? Sí. ¿Su forma de hablar? Sí, me gusta mucho escucharlo en conferencias, me gusta mucho escuchar sus entrevistas. Uh-huh. ¿Crees que su habilidad máxima es esa, la palabra? Creo que sí, sí. Es un hombre que me tocó, además, cuando comenzamos a ser amigos, porque primero fuimos grandes amigos, y y nos pasábamos platicando por teléfono o en las horchatas, tomándonos una horchata, porque en ese tiempo se permitía que se estacionaran los coches ahí enfrente de las horchatas, y allí íbamos todos los jóvenes y componíamos el mundo. Claro. Oye, y ¿ya le gustaba la Coca-Cola desde ese tiempo? Porque sé que es su debilidad, la Coca-Cola, Es ¿no? su debilidad la Coca-Cola, sí. Te podría yo contar una anécdota. Mi cuñada Beatriz, que en paz descanse, y él se paraban a medianoche a sacar de la Coca-Cola del refri para que no los vieran sus papás, uh-huh. Y se tomaban directamente la Coca-Cola para no hacer ruido, ¿no? Mira, nada más. Y la otra cosa que a mí me cuenta es que cuando se sentaban a desayunar, el vaso de leche, bueno, él, si podía, se lo cambiaba a Beatriz, su hermana, cuando su hermana casi había terminado la leche, pero eso sí, a la hora de la comida, que les daban su refresco, bueno, ese sí que no lo cambiaba por nada del mundo. Bueno, oye, a ver, cuéntame, ¿cómo es Arturo? ¿Cómo reacciona cuando algo no le gusta? Arturo generalmente se queda callado, lo piensa, es un hombre de carácter, de bastante carácter. ¿Enojón? Yo diría que no tanto enojón, pero es un hombre que se sabe enojar, tiene control, sí, pero sí. Hay que tenerle miedo cuando se enoja. Yo diría que yo cuando está enojado, él entra por una puerta y yo salgo por la otra. Pero a ver, ¿es igual con todos? O por ejemplo, ¿cómo es con los hijos? ¿Cómo es con los nietos a la hora de enojarse? No, con los nietos nunca lo he visto enojado. Jamás. Los nietos no sabes. Con los hijos sí. ¿Lo traen loquito? Sí, lo traen loquito y ha sido un gran abuelo. Se ha dado el tiempo. ¿Ha hecho cosas que no hacía por los nietos? Fíjate que tanto con los hijos como con los nietos los iniciamos nosotros en la lectura, sí, desde muy pequeños. Uh-huh. Pero ahora con los nietos ha sido un deleite, porque ya es platicar con ellos, ¿verdad? Enseñarlos a la lectura. Sobre todo. ¿Qué edad tiene el mayor de ellos? De los 6 nietos? años. Y ya empiezan a enseñar. Eduardo ya lee desde los 4 años y además sabe de pintura y sabe, de canciones que los mismos tíos le dicen, te van a sapear cuando llegues a la secundaria, ¿cómo es posible que te sepas las canciones del Pirulí? Uh-huh. Y eso pues es enseñanza de sus abuelos, ¿no? Claro. Pero sobre todo de Arturo. Uh-huh. Arturo pone música y les comparte a sus nietos. ¿Qué es la música que más le gusta a Arturo? Oye todo tipo de música, pero el bolero le encanta.
El bolero es su discoteca está forrada Yo de diría bolero. que tiene de todo. Una de las, de los gustos que nos damos él y yo es irnos toda una tarde, pues en México a Mix Up o aquí en Sanborns y ver CDs, discos y comprar y luego regresar a la casa, leer, escuchar la música, son de los momentos más agradables. ¿A dónde les gusta salir? Al cine. El A cine los dos les nos gusta mucho el cine. Tenemos también, algunas veces nos vamos a cenar o lo alcanzo a comer. Es difícil la vida con un político de carrera como Arturo, que ha tenido tantos puestos públicos, incluso de la mayor importancia como subsecretario de Gobernación, pero ha sido también senador y ha sido diputado federal, etcétera, ¿no? Es muy difícil la convivencia con alguien que de repente te dice hoy no llego a comer, o hoy me tengo que salir de viaje y regreso dentro de 3 días, o voy a dar unas conferencias y regreso dentro de 10 días, o a veces nada más lo ves en la noche, ya muy tarde cuando llega. Es muy difícil todo eso. Yo creo que no es tan difícil, es cuestión solamente de acoplar tiempos. Y eso es lo que hemos hecho Arturo y yo. Por ejemplo, en el caso de la pareja, siempre encontramos un momento para convivir o para platicar. Que no se nos quede nada en el tintero. Siempre la comunicación y el respeto han sido la base de este matrimonio. Y luego, en el caso de los hijos, cuando fueron pequeños, nos dimos cuenta de esto que estás diciendo y de qué manera lo íbamos a solucionar. Y bueno, pues él se encargaba de revisar tareas. Los niños dejaban las tareas en el buró. Y al otro día temprano, él se paraba, explicaba. Gracias a eso, mis 4 hijos redactan muy bien y además tienen una excelente ortografía. Muy bien. Y a la hora del fin de semana, ¿cómo le hacían? Porque a veces había fines de semana y a veces no. Oye, te quiero contar algo. Yo me llevaba a mis hijos al cine. Sí. Entonces, nos íbamos a la primera tanda. Salíamos de esa tanda y le hablábamos. ¿Cómo vas? ¿Cuánto te falta? Y decía, no, todavía no salgo. Ah, pues nos metíamos a otra sala de cine. Y a veces los niños y yo veíamos 2 películas o 3 películas. O a veces nos íbamos a un museo y de ahí nos íbamos a un parque. Tratábamos siempre, además, de estar cerca del lugar donde él estaba trabajando, si estaba pues en la ciudad, y de esa forma inmediatamente lo alcanzábamos. ¿No hubo algún momento en que tus hijos dijeran, es que mi papá no se puede contar con él, o qué barbaridad, nos hace perder el tiempo, qué sé yo, quejas que pueden ser lógicas, ¿no? Cuando el padre pues se ausenta por su trabajo. Bueno, yo te puedo decir que cuando fueron creciendo los hijos, lo que hicimos fue empezarlos a llevar a la oficina. Sí, claro, como son 4 y ya 4 son un montón, era uno el que iba, ¿sí? Uno por vez. Uno por vez. Y Marce, que ha sido la secretaria de Arturo por muchísimos años, me hacía el favor de que cada vez que ella entraba con algún recado para Arturo, entraban mis hijos. Y yo le decía a mis hijos, a ver, vas a ir a la oficina de papá, te voy a llevar, van a ser 2 horas. Ya en ese momento estaba la tarea hecha para no irnos con ningún pendiente. Yo hacía tiempo con los otros 3, ¿verdad? Y entraban y les decía yo, tenemos que llevarle un recado a papá cada vez que entre. Y le ponían un recadito. Entonces la secretaria entregaba su recadito y ellos también. Y de esa manera fueron dándose cuenta el por qué su papá no estaba todo el tiempo con ellos. Sin embargo, puedo decirte, nunca faltó un cumpleaños de los hijos. Nunca. Él veía cómo, pero siempre estaba allí. Nunca faltó tampoco a una terminación de año escolar. Siempre estuvo allí. Cuando lo invitaron a dar charlas en la escuela de los hijos, se dio el tiempo y acudió.
¿Y cómo es en la intimidad, Arturo? ¿Es cariñoso, es detallista, es sensible, es áspero, es voluble, es pragmático? ¿Cómo es Arturo en ese No, trato ya de la casa, de la intimidad, de estar acá en familia? yo creo que tiene muy claro algo. Cuando pasa la puerta, en ese momento, pues es Arturo Núñez esposo, es Arturo Núñez papá. Y así se ha convertido desde siempre, ¿no? Es un hombre, sí, que es mucho más cariñoso en la casa, mucho más comunicativo, desde luego, y trata, siempre dijimos que tendríamos que separar una cosa de la otra cuando estuvieran los hijos. Sin embargo, cuando nos quedamos solos, platicamos de todo un poco, de lo que le pasó a él en el día, de lo que yo viví también, para que siempre él esté al tanto de lo que pasa en la casa desde que los hijos comenzaron a llegar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más difícil, ¿Qué es lo más difícil que han pasado en todos estos 36 años de casados? 37. 37 años de casados. ¿Qué es lo más difícil que han pasado, Arturito? Yo creo que lo más difícil han sido las pérdidas de nuestros seres queridos. Eso fue algo que nos movió muchísimo porque en el momento que Arturo pierde a su madre, que es la primera persona más allegada, se cimbra, y quiero decirte que yo en ese momento, hasta ese momento, no comprendía, porque yo no había perdido a mis padres. Y al año me toca a mí perder a mi padre y al mes perder él a su padre. Y pienso que ha sido un momento muy difícil el tenernos que recuperar rápidamente, porque ya habían 4 hijos, porque la vida tenía que seguir y porque además uno nunca está preparado para enfrentar la muerte. Arturo siempre ha sido exitoso en la política y en las actividades en las que se ha desempeñado. Sin embargo, tuvo un duro golpe cuando quiso ser candidato al gobierno del Estado. ¿Les marcó ese momento? Puedo decirte 2 cosas. La primera, a mí me acercó a Dios. Muchísimo. Esa fue mi forma de enfrentar lo que pasó. Y segundo, nos unió muchísimo como familia. Mis hijos todavía estaban muy jovencitos y apenas empezaban a estar pues más enterados, aunque siempre los hemos mantenido fuera, pero les contamos, ¿verdad?, qué pasa, tenemos una gran comunicación con ellos, y aunque no participan, nada más que para ayudar, si es que, hijo, necesito que me mandes esto, o necesito que me pongas por paquetería lo otro, o los niños cuándo pueden venir, cosas así, favores, ¿no? Pero para nosotros el 2000 fue eso. ¿Cómo lo ven a la distancia? ¿Con dolor, con molestia, con enojo, con resentimiento, con ganas de que te la paguen o se las paguen quien se las hizo? ¿Cómo miran esto a la distancia? ¿Cómo lo ve Marta Lilia? Con un gran agradecimiento. Tuve la gran oportunidad de cuidar a mi madre, que no hubiera sido posible si yo hubiese estado apoyando a Arturo. Para mí fue algo que nos benefició. Ya pasó, Chuy. Yo no soy persona de resentimientos ni de rencores. Lo viví y lo viví muy intensamente. Me costó mucho trabajo aceptarlo porque creo en Arturo, sé que es un hombre derecho, recto, y no me pareció. Sin embargo, hoy a distancia puedo decirte, mis hijos y yo lo agradecemos porque nos unió más a la familia. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana, Marta Lilia. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Vamos a hablar un poco sobre lo que la política es para ti.
y sobre si ganan, pues ¿qué es lo que vas a hacer tú como esposa de Arturo? Después de la pausa. Grupo Editorial Olmeca te lleva al mejor panorama de la noticia, ahora por las tardes.